Nos corresponde en esta noche estudiar el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Padre que estás en el cielo, toda la gloria, la honra y el honor es para ti. Queremos pedirte que nos bendigas, Señor, en esta noche cuando vamos a estudiar tu palabra, cuando vamos a abrir nuestro corazón y nuestra mente para estudiar estos textos de las Sagradas Escrituras. Queremos pedirte que nos bendigas en gran manera, que seas tú, Dios mío, glorificándose a favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti las gracias en esta noche. Amén, Señor, amén. El capítulo 16, ahí el título en la Reina Valera del 60 dice: Las copas de la ira. Y como miramos en el capítulo 15, que era como el preámbulo, era como Dios preparando el escenario para la ejecución de este último paquete de juicios, y se identifican como las copas de la ira de Dios. Es decir, que aquí vamos a ver a un Dios airado, a un Dios enojado, a un Dios furioso, digámoslo de esa forma, que se apresta para derramar sus justos juicios sobre los moradores de la tierra. Entonces, este capítulo 16 nos va a entregar la ejecución de los últimos juicios de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Comenzamos entonces leyendo y vamos a ir explicando. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Quién sería el que está hablando aquí? Lógicamente, hermanos, podemos asegurar que es nuestro Señor Jesucristo, el que está dando la orden a estos 7 ángeles. ¿Y cuál fue la orden? Ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Miren los términos, o el término mejor que usa aquí el Señor dando la orden: ir y derramar. Es decir, no tengan lástima, no tengan cada copa, el contenido de cada copa, derramar. Es decir, no hay ya ninguna pausa aquí, ya no hay forma de detener ni de dilatar el juicio. Gloria al Señor. La primera copa en el versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es decir, la primera copa contiene, dice aquí, una úlcera maligna y pestilente. Esto habla, vamos a decir, de llagas en la piel. Algunos lo relacionan con un cáncer pestilente que va a caer sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es decir, hermano, todos aquellos que se dejaron marcar por la bestia, por ese sistema de gobierno que la bestia iba a imponer, y adoraban su nombre. Es decir, que el sistema de culto estaba vigente, estaba en apogeo, no se había acabado, y los hombres seguían adorando a la bestia. Mire qué terrible. Después de ver todo ese escenario que ya hemos visto, los demás juicios, en fin, etcétera, etcétera, sin embargo la gente seguía ciega adorando a la bestia. Es decir, siguiendo fielmente ese sistema de culto que el falso profeta había impuesto, que adoraran a la imagen de la bestia. Entonces, sobre esos hombres que adoraban a la bestia, a la imagen de la bestia, cayó este primer juicio. Yo no sé si usted se alcanza a imaginar lo que esto representa. Tenerlo todo ser vivo que había en el mar. Es decir, ya
La segunda copa de la ira de Dios tiene que ver con la naturaleza. En este caso el mar es afectado. Recuerde que en los juicios pasados, sobre todo en las trompetas, también el mar fue afectado. Pero en este caso, por lo que se ve aquí, hermanos, todo el mar, todos los océanos del planeta Tierra fueron afectados por este segundo juicio. Dice que se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Trate de imaginarse este otro escenario. El mar convertido en sangre. Hay un fenómeno que ocurre de vez en cuando, pues no es tan común, pero los que lo han visto, es que de vez en cuando el mar se pone rojo también. Y aparentemente pues es como si fuera sangre. Y todos los peces y bueno, todos los seres del mar pues mueren, pero con la diferencia de que están envenenados. Y todos los que no sé si tenga que ver con esos fenómenos, pero aquí nos habla de una manera muy literal que todo el mar se convirtió en sangre, como de muerto. ¿Sabe qué es lo que se pudre cuando alguna persona se muere? ¿Qué es lo que hace ver en primera instancia? La sangre, hermano. La sangre se pudre y huele a todo menos a bueno. Pues lo que Juan está viendo, y fue la manera como él lo explica, es que el olor era como sangre de muerto. O sea, lo que se va a vivir para ese momento, mis hermanos queridos, no tiene presentación alguna. Ese es el juicio, esa es la ira de Dios. Por eso este es el tercer ay de aquel ángel. El tercer ay era el toque de la última trompeta que abría este paquete de 7 juicios, justamente sobre la tierra y sobre la humanidad. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Es decir, los que viven de la pesca, directo sobre el mar. Verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Ahora se direcciona hacia las aguas potables, hacia los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre también. Verso 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Mira la exclamación del ángel, hermano. Aquí no hay un reproche contra Dios. Señor, pero ¿por qué tú lo haces si tú eres un Dios de amor y de misericordia? No, aquí el ángel está diciendo: justo eres tú, oh Señor. Y está exclamando, uno, su eternidad, el que eres y el que eras. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y está exclamando su santidad. Tú eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Claro, está diciendo: Señor, tu santidad, tu justicia, demanda que haga justicia sobre la humanidad. Y que venga de una vez por todo la maldad y la rebelión del ser humano. Verso 6 dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿De qué les está hablando aquí? Ya les voy a decir, hermano. Verso 7 dice: también oía otro que desde el altar decía ciertamente: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿De cuáles profetas se está hablando? No puede estar hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque estamos en ese periodo de la gran tribulación. Quiere decir que el Señor está tomando cartas en el asunto, es decir, está derramando su juicio sobre aquellos que persiguieron a la iglesia, que persiguieron a los 144,000 sellados, que persiguieron a los que se convirtieron al Señor en ese periodo
de tribulación y que procuraron entonces la muerte de todos ellos, que derramaron la sangre de muchos de ellos, porque hubo mártires. Acuérdense, esa multitud vestida de ropas blancas son mártires de la gran tribulación. Entonces sobre ellos es que el Señor está derramando este juicio, y por eso el ángel proclama que el Señor está juzgando esas cosas, porque se lo merecen. Así como derramaron la sangre de los profetas que persiguieron la iglesia, pues tú le has dado a beber sangre. Ahora, vámonos para el otro aspecto de este juicio. Si todas las aguas potables, las aguas dulces que se llaman, se convierten en sangre, entonces, ¿qué van a beber los hombres? ¿Se me va a entender, hermanos? Es que esto no es simplemente algo así que tenemos que leerlo literalmente y pasarlo por alto, ¿no? Es que esto trae algunas consecuencias. ¿Qué van a beber los hombres? Y yo creo que entre aguantar hambre y aguantar sed, ¿qué es más peor? Aguantar sed. El hombre puede soportar varios días sin comer, pero no puede soportar varios días sin tomar agua. Se deshidrata y puede morir en cuestión de días. Así que la pregunta que me hago yo, ¿qué van a beber esta gente? Eso es parte del juicio, es parte de la ira de Dios, del enojo de Dios. Bueno, está bien que hayan reservas, en fin, pero eso se va a agotar en cualquier momento. Y esto, lógicamente, va a desencadenar una mortandad que no tiene manera de cómo contarla y de cómo parar esa mortandad. Yo no sé, porque pues no lo hemos experimentado, pero no sé cómo será morísimo de sed, hermano. Debe ser algo muy torturador, muy terrible, morirse uno de sed. Pues imagínense ese escenario, hermano. Así, eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a pasar en ese periodo último o en la recta final de la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Entonces el verso 7 habla otro ángel, dice: también oía otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Claro, aquí aparecerán esas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que van a decir que le están violando los derechos humanos a las criaturas, a los seres humanos. Pero la proclama angelical es que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Hoy por hoy esas ONGs proclaman los derechos humanos para los vándalos, para los que hacen lo malo, y a la gente de bien no le defienden sus derechos. Estamos al revés. Todo este mundo está al revés, y la gente no sé si es que piensa al revés también. Pero hoy se absuelve al culpable y se juzga al inocente. Esa es la realidad de hoy. La política de hoy está envuelta en esa realidad. Y el mundo está lleno de toda esta gente que piensa de esa forma. Pues yo me imagino aquí, hermano, diciendo: ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, esté vulnerando los derechos de esos pobres inocentes? Cuando Dios desde el cielo lo que está viendo es que no hay escapatoria para esta humanidad. El ser humano se ha corrompido hasta más no poder, y lo único que merecen es el justo juicio de Dios. Por eso la proclama angelical. Aquí no hay nada de injusto de parte del Señor. Nada de injusto. Dios está obrando de acuerdo a su justicia. Verso 8
Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Por allá el sol fue afectado también en los juicios anteriores, pero aquí recibe una orden de parte del Señor y era quemar a los hombres con fuego. Es decir, que la temperatura del sol va a multiplicarse. La gente se va a quemar con los rayos ultravioletas del sol. Y bueno, si quisiéramos darle una explicación científica, pues la tenemos. La capa del ozono se está deteriorando cada vez más. Ese es el paraguas que tiene el planeta Tierra para que impide que los rayos ultravioletas del sol entren directamente a la Tierra. Entonces lo que entra en una mínima expresión de toda su capacidad de radiación que tiene el sol. Pero esa capa del ozono se está deteriorando. Y puede que para este momento ya esa capa del ozono haya perdido todo su vigor, y entonces los rayos ultravioletas están entrando directamente y por eso los hombres se están quemando. Alabado sea el Señor. Pero esa es la orden, ese es el juicio de Dios. Verso 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Entonces cuenta, se quemaron. Yo no sé si usted algún día se ha bronceado y después usted siente que como que no se puede ni tocar la piel porque siente ardor. Pues multiplíquelo por 100 veces más, hermano, lo que esta gente está sintiendo. Está sintiendo que el sol los está quemando directamente. Cualquiera pensaría que bajo esas circunstancias el ser humano buscaría a Dios y humillaría, pero mire lo que sigue diciendo. Y blasfemaron el nombre de Dios. En vez de arrepentirse, en vez de humillarse, de pedir clemencia, de pedir misericordia, lo que hicieron fue blasfemar el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Definitivamente esto habla del corazón del ser humano. Lo mismo le pasó a Faraón en la antigüedad. ¿Se acuerda de las 10 plagas? Que en vez de Faraón arrepentirse, de humillarse, endureció su corazón. Pues a esta gente le va a pasar no lo mismo, algo peor todavía. Esta gente no va a tener ni la más mínima intención de humillarse delante de Dios. Todo lo contrario, blasfemaron el nombre de Dios, hablaron mal de Dios, maldijeron a Dios, como culpando a Dios de su desgracia, cuando finalmente los culpables son los mismos hombres, por no querer honrar a Dios, por no querer humillarse ni buscar a Dios. Entonces, hermano, todo esto, no sé si usted, cada copa sería un escenario aparte, y ponernos ahí como en ese lugar para tratar de entender lo que está ocurriendo. Alabado sea el Señor. Pero debe ser terrible ser quemado por el sol. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Este quinto juicio va directamente al sistema político del anticristo, es decir, a su sistema de gobierno, al trono de la bestia, directamente. Dice que se cubrió de tinieblas. La oscuridad va a imperar en aquellos momentos. Y esto hacía que los hombres se mordían sus lenguas, es decir, el dolor y todo lo que estaban sufriendo por los juicios anteriores, sumado ahora a las tinieblas y el quebrantamiento del sistema de gobierno del anticristo, ver que su ídolo lo están derrotando, pues todo eso hacía que esta gente se mordiera las lenguas
del dolor, del ay, del desespero. Y lo terrible de tener un dolor es no tener cómo mitigarlo. Lo terrible de estarse quemando es no tener agua a la mano para echarse al menos, o algún otro elemento que refresque los efectos de las quemaduras. Mis hermanos, mire, todo se va sumando, y esto no es que llegó el mar y ya al poco tiempo, no, estamos en la recta final de los juicios, es decir, que estos juicios se van a prolongar durante los últimos días de la gran tribulación. La gente que esté viviendo para este momento van a tener que sufrir todo esto en un solo paquete. En un solo paquete, todo, uno tras otro, hermano. No va a haber agua para beber. El mar estará convertido en sangre. Alabado sea el Señor. El sol los estará quemando. Y sumado a eso, unas úlceras, unas llagas apestosas que calan su cuerpo. El escenario no puede ser nada más desastroso. Yo creo que esto no hay un precedente en la historia que pueda dibujar lo que usted y yo estamos viendo en este capítulo. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Nada los hacía cambiar de su postura en contra de Dios. Por sus dolores, si se da cuenta, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estaban en un lamento continuo, en un ay continuo, y sin embargo aún así no se humillaron delante de Dios. Seguían blasfemando el nombre de Dios. ¿Qué les parece? Ahora eso nos lleva a pensar, ¿será que merecen la ira de Dios? ¿Merecen el juicio de Dios esta generación? Estos moradores de la tierra. Pues claro, hermano. ¿Cómo? Se están blasfemando a Dios. Bendito sea el Señor. Así que el trono de la bestia fue herido. Como dándole un campanazo de alerta al anticristo, porque tal vez días o horas más tarde iban a ser apresados con el falso profeta y van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso está ahí fresquito, está ahí en la recta final de la gran tribulación. Eso va a ocurrir. Alabado sea el Señor. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca, porque este es el contexto de esto para poderlo explicar, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces el sexto ángel tiene que ver con una señal que va a ver ya al final del tiempo, es que el río Éufrates se va a secar. Si vamos un poquito a la historia, Ciro, rey de Persia, pudo invadir a Babilonia precisamente desviando el cauce del río Éufrates, y cuando ya estaba bien seco, casi con su caudal bien bajito, por ahí entraron los soldados de Ciro e invadieron a Babilonia y la derrotaron. Aquí no va a haber necesidad de desviarlo, bueno, qué sé yo, solo Dios sabrá cómo lo va a hacer. Lo cierto es que el cauce del río Éufrates se va a secar,
Y eso va a servir de camino para que los reyes del Oriente, los reyes de Europa, del Medio Oriente, que van a ser convocados. Escuche esto, hermano. ¿Quiénes son los que están convocando aquí? El dragón, la bestia y el falso profeta. De la boca de ellos salen 3 espíritus a manera de ranas. Y bueno, más allá de las características de las ranas como tal, hay una característica que sobresale, y es que la boca de la rana es desproporcionada con respecto a su cuerpo. Es decir, tiene una boca grande comparada pues al cuerpo que tiene, ¿sí? Y eso la hace de alguna manera un animal un poco sobresaliente en ese sentido. Ahora, ¿de qué habla, hermanos? ¿De qué habla esa rana? Es decir, la boca tiene que ver con la diplomacia, con el verbo, con el discurso, y fueron tan seductores estos espíritus que convocaron a todos los reyes de la tierra, dice aquí, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esta es la guerra del Armagedón. ¿Me hago entender, hermano? O sea, es decir, que está el dragón, está el anticristo, el falso profeta, están ahí avisorando todo lo que está pasando, el juicio de Dios está derramando, la gente está en un aire, en un lamento, dicen, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues nos vamos a convocar y le vamos a hacer guerra contra Dios. Y nos vamos a liberar del yugo de ese Dios allá. Y entonces por eso envía a esos espíritus diplomáticos que van por toda la tierra y convencen, dice que son capaces de hacer señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15. Hace 15 días escuché por ahí que un medio noticioso estaba precisamente haciendo comentarios de que el río Éufrates se está secando, ¿sí? Eso puede ser ya preparando el momento profético del que estamos hablando. Verso 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Bueno, parece que este versículo estuviera fuera de contexto, pero digamos que es un llamado de advertencia para los que están militando en la fe en ese momento. Yo me imagino, hermano, que por lo que uno lee aquí, quienes están sufriendo los juicios de Dios son los que se dejaron marcar por la marca de la bestia. Los cristianos de ese momento se están guardando, y de hecho, como Dios lo hizo en la antigüedad, guardó al pueblo de Israel de las plagas, o al menos desde la 4ª en adelante, al pueblo de Israel los guardó de sufrir las plagas que fueron para los egipcios. Pues así Dios estará guardando a esta gente, pero les está advirtiendo. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, es decir, manténganse fieles, manténganse firmes, no den el brazo a torcer, no miren atrás, manténganse fuertes, valientes, como lo que en los primeros capítulos de Apocalipsis, al que vencieron. Alabado sea el Señor. Y bueno, de pronto surge la pregunta de por qué dice que no ande desnudo y vean su vergüenza. Resulta que cuando un soldado caía en manos de los enemigos, para su humillación, lo desnudaban y quemaban sus ropas. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí, hombre, ya llegaron a este momento del camino, no hay manera de retroceder. Si retroceden, viene la humillación, viene la vergüenza para ustedes. Así que no hay manera de retroceder, hay que seguir adelante. Y bueno, si lo aplicamos a nosotros, es el mismo mensaje, hermano.
No podemos retroceder, no podemos darnos el lujo de pensar que esto es muy difícil, que no puedo, que en fin, que no, esto hay que seguir adelante. No hay que bajar la guardia, hay que seguir velando y guardando nuestras ropas, que habla de la integridad y de la fidelidad al Señor. Verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De Armagedón vamos a hablar un poquito más adelante, en el capítulo 19, y ahí vamos a hablar un poquito de Armagedón. Pero yo les he venido diciendo que Armagedón es la última guerra que se va a librar. Esta es la mamá de todas las guerras que han habido, porque allí van a estar reunidos todos los reyes de la tierra. Todos los ejércitos que han apoyado al anticristo van a estar allí presentes, grandes y pequeños. Y allí será donde el Señor vendrá por segunda vez a la tierra y dice que los matará con el espíritu de su boca, con la espada de su boca, con la palabra, hermano, los va a derrotar. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí es donde ese es el escenario perfecto donde va a ocurrir la segunda venida de Cristo, donde el Señor aparecerá en las nubes con sus santos millares y regresará ya no como un niño que nació en Belén, en un pesebre inocente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. La iglesia. Bien. Versículo 17. El séptimo ángel dice, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús en la cruz? Consumado es la misma palabra, hecho está, consumado es, se acabó, se terminó, alabado sea Dios, ya llegó el fin del justo juicio de Dios sobre la humanidad y el fin del gobierno del ser humano. A partir de este momento comienza una nueva era para la tierra. Alabado sea el Señor. Hecho está, consumado es, todo está terminado, todo se acabó ya. El programa de Dios se termina aquí, al menos con lo que tiene que ver con la dispensación de la gracia. Luego sigue el programa de Dios ya en la otra dispensación, en la nueva era, en el milenio, y luego sigue la eternidad. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Habla de Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta Babilonia tiene que ver con 2 aspectos, hermano. Uno político, que tiene que ver con el sistema político del anticristo, y también el sistema religioso. Cuando lleguemos al capítulo 17, que es la Babilonia política, pues allí mencionaremos a la ciudad de Roma. Y en el capítulo 18, que es el sistema religioso, lógicamente, pues también no es en sí, digamos que la Iglesia Católica Romana, como algunos afirman, ¿no? Pero sí podemos decir que mucho de allá va a ser parte de ese sistema religioso que impondrá el anticristo en el mundo de aquellos momentos. Esa religión que de manera voluntaria los hombres que rebelaron contra Dios decidieron seguir de manera voluntaria la religión del anticristo, la adoración de su imagen, el sistema de culto hacia la bestia y de paso al dragón, que es el diablo. Alabado sea el Señor. Entonces,
Lo que Juan está diciendo aquí es que llegó el momento en que vino a memoria todo lo que esa Babilonia, todo lo que ese sistema perverso, tanto político como religioso, ha venido a juicio delante del Señor. Verso 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, mire, el terremoto tan grande que toda isla huyó, es decir, desapareció toda isla. Y los montes no fueron hallados, es decir, es un terremoto que, como dice ahí, nunca se ha visto. Magnitud, no sabemos qué magnitud tendrá, pero lo que sí nos dice aquí es que va a ser catastrófico. Verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Volvieron a blasfemar, hermano. Porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, el séptimo ángel toca, le pone fin ya prácticamente a ese paquete de juicios. El sistema político y religioso del anticristo llega a su fin. Desencadena un terremoto enorme, gigantesco, catastrófico. Si las islas desaparecieron, usted se podrá imaginar las grandes ciudades, los grandes rascacielos, todos en el suelo, todo lo que implica esto. Mira el escenario tan dantesco, es decir, no hay manera de imaginarlo. Todas las plagas anteriores, todos los juicios anteriores, el agua potable en sangre, la del mar hecha sangre, una podrición por todo lado, la contaminación ambiental, alabados al Señor, el sol quemándolos, las úlceras, las llagas podridas en su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se suma este gran terremoto, y de ñapa un granizo enorme de peso de un talento. ¿Sabe cuánto pesa un talento? 37 kilos. Haga de cuenta que le cae encima una roca, una piedra que pesa 37 kilos. Si no lo mata, lo deja mal herido. Alabado sea el Señor. ¿Te podrás imaginar una piedra de granizo cayendo del cielo? Como diciendo, si no se murieron por la juicio, van a morir por el granizo. Y mire, hermano, que esto hizo que los hombres una vez más blasfemaran el nombre de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Mis hermanos queridos, estamos frente a un cuadro realmente dantesco. Como le decía al comienzo, esa es como la expresión de un Dios airado, de un Dios enojado, de un Dios que está furioso con la humanidad. Y está en su uso correcto de su justicia. Está haciendo lo que su carácter le demanda. Está siendo justo, está tomando carta en el asunto. Si bien es cierto, Dios dio oportunidad a esta generación que se arrepintiera, que buscaran a Dios, todos los medios estaban a la mano, pero el hombre lo rechazó de manera abierta y ahora están sufriendo las consecuencias de su decisión equivocada. Alabado sea el Señor. Quiere decir que prácticamente el planeta Tierra y la humanidad está casi que destruida. ¿Ven? Pero está al borde de comenzar una nueva era para la Tierra, hermanos, donde el Señor le va a dar un giro completo a todo esto.
va a restaurar y va a redimir la tierra nuevamente. La va a regenerar. Alabado sea Dios. Y la nueva civilización que se va a levantar conocerán a Dios, porque la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Eh? Bendito sea el Señor. Mis hermanos, prácticamente aquí, si lo dijéramos, aquí termina la gran tribulación. Pero el capítulo 17 y el capítulo 18 hacen parte de esa visión que Juan nos está entregando y que hacen parte del último juicio, donde la ciudad de Babilonia va a ser tenida en cuenta en el juicio de Dios. Entonces por eso luego viene el 17 y el capítulo 18. Y ya en el 19 nos vamos a dar cuenta que es cuando el Señor ya viene por segunda vez a la tierra. Alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, eso es todo en este capítulo 16. Gloria al Señor. Ya podemos